tiempo. En realidad son dos tiempos. Al final vamos a hablar un poquito acerca de la parte del ministerio. Yo le había dicho que el viernes íbamos a hablar, pero hoy es el día para hablarlo. Me había confundido ahí con la fecha. Así que quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Santiago. Ahí la idea de esta semana fue un poquito eh, a modo de introducción, alentarles, enfocarles en lo que vamos a estar haciendo durante este año, ¿no? Y en los próximos años, si el Señor lo permite, con aquellos que están arrancando. Y el día martes en la mañana, el pastor Eduardo comenzó llamándonos a examinar nuestro corazón, ¿no? Examinar nuestras motivaciones, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué queremos conocer más? ¿Por qué queremos aprender más acerca de las Escrituras? Y también ese mismo día vino el pastor Andrés y nos habló acerca del precio, ¿no? Que hay que pagar para poder conocer al Señor, para poder servirle. Y entonces la pregunta es, para nosotros era ese día, ¿estamos dispuestos a perder todo para ganar a Cristo, ¿no? Y el día de ayer, con el pastor Israel, estuvimos hablando acerca del carácter, ¿no? Cómo debemos priorizar esto en nuestra vida, cómo esto debe ser lo que cada día tenemos que estirarnos como hombres, ¿no? Tenemos que estar todo el tiempo examinando cuáles son los pecados que estorban, que mi servicio pueda ser un servicio aprobado por Dios. Y al final el pastor Matías nos hablaba acerca de la actitud que debemos tener frente a la palabra, ¿no? Una actitud humilde de recibir la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios. Y el día de hoy Carlos comenzó animándonos, desafiando nuestras vidas a poder tomar el estudio, la palabra de Dios, de una manera seria, ¿no? Como si tu propia vida y la de tu familia y la de otros dependiera de eso, ¿no? Así es como tenemos que priorizar el estudio. Entonces el llamado ahí fue a la diligencia, ¿no? A crecer en fidelidad, en ver tiempos como este y tiempos como los que el Señor te va a regalar a lo largo de la vida como oportunidades, ¿no? Para seguir creciendo, para poder profundizar en la Escritura, para poder predicar la palabra de una forma fiel. Y entonces el tema que vamos a tratar ahora nosotros en esta hora que tenemos por delante es sirve a otros con lo que aprendes. Sirve a otros con lo que aprendes. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de responder o de estimular a cada uno de ustedes es la pregunta de si estás volcando lo que aprendes en otros. Estás transmitiendo lo que el Señor te ha permitido conocer en estos años, en este recorrido en la vida cristiana, e incluso lo que el Señor te va a dar en este tiempo, ¿no? Estando aquí, estudiando las Escrituras de una manera profunda. Eh, ¿Por qué aprendemos, ¿no? ¿Qué nos motiva a conocer más de Dios? Esto es lo que queremos tratar de responder, ¿no? Quiero llevarte a través de este pasaje que vamos a estudiar en el libro de Santiago a que puedas pensar que el fin es la gloria de Dios y es el bien de lo que Dios ama, ¿no? Y Dios ama la iglesia. Así que hay un pasaje ahí en Santiago, capítulo 2, versículo 14, y vamos a leer nosotros hasta el versículo 19, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer y después oramos para introducir y para dejar este tiempo en las manos de Dios y vamos a introducir el tema. Dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bueno, oremos al Señor. Padre, estamos esta mañana delante de tu palabra, Señor, con temor, con reverencia. Señor, tu palabra es suficiente y tiene poder para transformar vidas, Señor, y es por esta razón que estamos nosotros aquí también, Señor, en esta mañana, y esta es la razón por la que estos hombres, Señor, apartan un tiempo en su vida, Señor, para conocerte más. Es porque confiamos, Señor, en que tu palabra tiene el poder para transformar. Señor, tu palabra es lo que equipa al hombre de Dios. Tu palabra es la que hace que podamos estar preparados para poder servirte de una forma fiel, Señor, de una forma efectiva en nuestras iglesias. Así que estamos una vez más frente a tu palabra, clamándote, Señor, por tu gracia, para que en tu gracia tú puedas transformar nuestra vida, nuestra mente, para que en tu gracia tú puedas guiarnos a la obediencia, Señor, a poder vivir una vida de amor y de servicio, Señor, para tu gloria, Padre Santo. Bendice este tiempo, úsame como un siervo para hablar con claridad a mis hermanos, poder transmitir estas verdades profundas, Señor, de una manera clara, sencilla, Señor, profunda. Y oramos, Señor, para que puedas traer mucho fruto en nuestras vidas, Señor, si así tú lo deseas. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, déjeme dar una pequeña introducción y llevarlo ahí por varios pasajes antes de meternos a nuestro pasaje. Este texto va a hablar de una verdad que se va a mencionar en la Escritura varias veces. Y el Nuevo Testamento, puntualmente, yo te voy a mencionar algunos versículos ahora, nos va a mostrar de que nosotros somos lo que hacemos. Nosotros somos lo que hacemos. Una profesión, en otras palabras, una profesión de fe de Jesucristo como Salvador y Señor se va a evidenciar de una manera clara en la forma en la que yo vivo. En esta transformación que el Evangelio produce en la vida de alguien que antes era un esclavo del pecado y ahora es un esclavo de Cristo. En alguien que antes vivía para cumplir los deseos de su carne, pero ahora tiene la nueva naturaleza y vive para cumplir los deseos del Espíritu. Así que la profesión de fe, la fe en Jesucristo, no son solo palabras, no es solo una teoría, no es solo un conocimiento, sino que tiene que ver con transformación. Así que una persona que profesa a Cristo, pero no vive una vida que honra a Dios, no vive una vida que obedece a Cristo, esto no es una fe verdadera. Y esto es lo que nos va a mostrar este pasaje de Santiago. Y esto es lo que muestra otros pasajes de la Biblia. En este capítulo 2 vamos a ver que Pablo va a mencionar al menos 3 veces la fe muerta. Una fe muerta, una fe vana. Una persona con fe muerta no puede producir obras espirituales. Una persona con una fe falsa no puede cumplir los deseos del Espíritu. Y vivir de una forma contraria a lo que el Espíritu nos llama a vivir muestra de que hay una ausencia de esta fe salvadora. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, veamos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de esto. Jesús dice en el capítulo 5, versículo 16,
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate, el Evangelio, cuando resplandece la luz del Evangelio, cuando el Señor quita la venda, cuando Él nos da la nueva naturaleza y el viejo hombre es crucificado, ahora lo que sucede, esto que pasó en el corazón, se va a manifestar exteriormente. ¿A través de qué? A través de buenas obras. A través de buenas obras. Así lo dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. ¿Te acordás ahí en el capítulo 7, un poquito más adelante, versículo 21? El Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, fíjate, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Imaginen, hermanos, por un momento, qué trágico sería vivir una vida tranquila, una vida relajada, una vida pensando que vas a estar con el Señor por toda la eternidad, que te vas a reunir con Él y vivir por toda la eternidad con Él en el cielo. Pero hay una fe muerta, pero hay una vida que no es coherente con esa profesión de fe. Qué trágico, ¿no? Y es trágico, pero esta es la realidad, ¿no? De muchas personas que dicen ser creyentes. Esta es la realidad de nuestras iglesias, ¿no? Estamos ahí frente a un montón de personas y vos sabés que hay muchos que están ahí escuchando y no son creyentes verdaderos. La vez pasada en el retiro el pastor Eduardo nos compartía del capítulo 8, el capítulo 10, perdón, de Primera de Corintios, ¿no? Y nos mostraba cómo de los más de ellos no se agradó Dios, ¿no? De la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. Qué trágico, qué tragedia, ¿no? Pensar que esta es la realidad en muchas personas que están ahí cerca, que consideramos hermanos, ¿no? Pero su fe es una fe muerta, una fe muerta. Incluso en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, Jesús empezó a encontrarse con gente que eran atraídos por sus señales, por lo que Él hacía, por su poder, pero no creían en Él. Así que Jesús, lo que dice ahí ese versículo, ¿no? Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía todo. Y no tenían necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Fíjate, ellos creen porque habían visto señales, pero no creían en Jesucristo, no confiaban en Él. Su creencia, su fe, era una fe teórica, superficial. Ellos creían ciertas verdades en relación a Jesús, pero ellos no confiaban en Jesús como su Salvador y mucho menos se sometían a Él como el Señor de sus vidas. Incluso esto pasó con Nicodemo, ¿no? Un fariseo, un líder religioso, el cual él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él le llama rabí. Él le reconoce, Jesús es un profeta de Dios. Él es un hombre que habla la verdad, es un hombre que hace milagros en el poder de Dios, pero él no confiaba en Dios. Su fe era una fe muerta. Hay otros pasajes también, ¿no? Mirá ahí Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, ¿no? Nos va a mostrar de vuelta esta realidad, ¿no? De alguien que entiende o acepta de una forma intelectual, pero eso no produce salvación, ¿no? No solo eso produce la salvación, eso es un paso importante y ahora lo vamos a ver. Pero mirá Mateo capítulo 7, hay varios versículos, vos podrías leer del versículo 16, cuando dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Preguntó retóricamente, ¿no? Y fíjate, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y ahí termina
el versículo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceré. Así que la forma en la que nosotros vivimos, la forma en la que nosotros obramos, la manera en la que nos conducimos muestra la realidad de nuestra fe. Si es una fe verdadera o es una fe falsa, una fe falsa. Mateo capítulo 13, versículo 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Esta misma verdad la vas a ver en Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Vas a ver esta misma verdad. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo el que es nacido de Dios ama, vive una vida de justicia. Fíjate, hay obras, hay cosas que manifiestan una realidad interna en el corazón. Una realidad interna en el corazón. Así que como sucedía en los tiempos de Santiago, en los tiempos antiguos, en este momento en la historia, hermanos, nosotros necesitamos con urgencia recordar esto y hablar esto en nuestras iglesias, pensar en relación a esto, esta idea que destruye, esta idea trágica que lo que hace es dar paz y tranquilidad falsa a las personas, pero les lleva hacia la condenación. Una fe muerta, una fe muerta. Así que Santiago, tal como los otros pasajes que vimos, Santiago va a ser muy claro. Él no va a permitir que haya ninguna duda en relación a este tema de la fe, de la vida, de una vida de amor, una vida de servicio, una vida de obediencia a Dios. Así que la carta de Santiago, la epístola de Santiago, lo que va a hacer, va a presentar una serie de pruebas por las cuales un creyente puede evaluar si su fe es una fe auténtica o es una fe falsa. Sin ir más lejos, el día de ayer el pastor Matías nos mostró cómo la forma en la que yo respondo a la palabra va a manifestar si es que mi fe es una fe verdadera o una fe falsa. Eso es lo que hablamos el día de ayer, si ustedes recuerdan, ¿no? Ahora, una persona que no tiene esta transformación en su vida, este quiebre en su relación con el pecado, una persona que no obedece, que no sirve al Señor, que no sirve a la iglesia, no tiene nada que ver con Cristo. No tiene nada que ver con Cristo. Y esto manifiesta la realidad de esta persona. Esta persona está perdida y esclava de su pecado. Ahora, de vuelta, cómo vivimos manifiesta quiénes somos o quiénes no somos o quiénes no somos ante los ojos de Dios, ¿no? Así que, ¿se acuerdan ahí el capítulo 1, versículo 22? Pablo dice, debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Debemos ser hacedores, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Ahora, déjeme aclarar un poquito este tema antes de seguir avanzando en nuestro pasaje. La salvación, hermanos, no requiere de obras. La salvación es por gracia, es por la fe. El libro de Romanos, el libro de Gálatas, todo el Nuevo Testamento nos va a mostrar esta realidad, ¿no? La gracia de Dios es lo que nos otorga la salvación. Es por gracia, es por medio de la fe. Y Efesios dice, esto no es de vosotros, esto es un don de Dios para que nadie se gloríe. Así que está claro para todos nosotros de que las obras no tienen ninguna parte en la salvación. Sino que si esto fuera así, dejaría de ser por gracia la salvación, ¿no? Y sería por gracia y por obras, ¿no? Es que somos salvos. De ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, la gracia de Dios que obra en salvación en nuestra vida y produce una transformación se manifiesta a través de obras. Esta fe genuina, esta transformación va a producir obras genuinas. Esta fe va a producir un arrepentimiento y una obediencia y una sujeción
a Cristo como el Señor de nuestra vida. Ahí hay un pasaje que pueden anotar también en Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46, ¿no? Que nos muestra cómo esto sucede en la vida de aquel que encuentra este tesoro valioso que es Cristo, ¿no? Vende todo y va y compra ese campo, ¿no? Ustedes pueden leerlo después, ¿no? Ahora, para algunas personas, la salvación significa para ellos un evento, un reconocimiento acerca de Cristo. Algunos hechos reales en relación a Cristo, pero no tienen nada que ver con un arrepentimiento, una transformación, una transformación. Ahora, Santiago, a través de este pasaje, nos va a mostrar de que esto no es así. Santiago, a través de este pasaje, nos va a mostrar de que la fe va a producir una vida de obediencia, va a producir una vida de amor y de servicio a Dios y a los demás. Así que imagínate el contexto. Santiago le está escribiendo a, en su mayoría, judíos, y la mayoría de estos judíos venían de un contexto totalmente religioso y legalista, ¿no? Y ahora se convierten al Evangelio y ellos entienden mis obras, mi religión, todo lo que yo pueda hacer, no aporta en nada a la salvación. Ahora se van al opuesto, ¿no? Ellos vivían una vida de religiosidad, una vida de legalismo extremo. Ahora, ellos ahora se encuentran, muchos de ellos, frente a esta realidad, ¿no? Entonces agarran y piensan y dicen, bueno, me conviene abrazar la religión cristiana porque en esta religión me demanda mucho, ¿no? Tengo que vivir una vida de religiosa con un montón de requisitos, de legalismo. Me voy para el otro lado. Es gratis, no necesito hacer nada, ¿no? Tal vez había algunas personas así dentro de la iglesia, ¿no? Confundidas con esto, pensando que creer en Cristo o saber algunas cosas en relación a Cristo ya le otorgaba la salvación. Y vas a ver que Santiago, perdón, va a confrontar esto, va a confrontar la vida de personas que creían de esta manera, ¿no? Y que estaban viviendo y teniendo una fe totalmente falsa, una fe vana. Ahora, así que este es nuestro pasaje de hoy, ¿sí? Déjenme mostrar algunas características de una fe verdadera. Vamos a ver dos solamente hoy por el tiempo. Pero Santiago va a presentar evidencias, ¿no?, que nos sirven a nosotros hoy para poder evaluar nuestra fe también. Santiago va a presentar evidencias o características de una fe verdadera para que nosotros podamos ver y evaluar cuál es nuestra motivación para hacer lo que hacemos, ¿no? La evidencia de una fe genuina, Santiago dijo, se tiene que ver o se manifiesta en mi relación con la palabra. Pero lo último que va a decir Santiago, si vos vas al capítulo 2, versículo 1, la fe verdadera se manifiesta en mi relación con el pueblo de Dios, en mi relación con la forma en la que yo actúo con los hermanos. Si tenemos fe en Jesucristo, no debemos actuar de una manera parcial con los hermanos. No debemos menospreciar a unos y favorecer a otros, ¿sí? Fíjate el capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Hermanos, siempre la fe verdadera se va a manifestar a través de obras. Una fe sin obras es una fe falsa. Y esto es lo que Santiago va a decir. Así que vamos a responder, ¿cuáles son las características de una fe verdadera? ¿Cuáles son las características de una fe verdadera? En primer lugar, y lo vamos a ver ahí en los primeros versículos, en primer lugar, la fe verdadera se evidencia en una vida de amor y servicio. La fe verdadera se evidencia en una vida de amor y servicio. Y ahí leemos de vuelta el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Santiago comienza
una vez más recordando a estos lectores que ellos son hermanos, que ellos son parte de la familia de Dios. Ellos son hijos de Dios. Ahora, Santiago, una vez que les recuerda esto, ¿no? Santiago va a presentar estas preguntas que le conocemos como las preguntas retóricas, ¿no? Estas preguntas que no necesitan una respuesta, la respuesta es obvia, ¿no? Y Santiago dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Y cuál es la respuesta hacia eso? Bueno, en nada, nada. No aprovecha nada. ¿Se acuerdan ahí en Marcos capítulo 8, versículo 36? Cuando el Señor señala y dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Se acuerdan de esa palabra, no? Y la respuesta a eso es, de nada. De nada la aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. Esto es algo absurdo. Esto es algo inútil. ¿Por qué quisieras tener todo eso si no vas a tener la vida para poder disfrutar de eso? ¿No? Es algo absurdo. Es algo inútil. Y Santiago va a usar esta expresión. Y no la va a usar solo acá, sino que también la va a usar en el versículo 16. ¿De qué aprovechará? Esta es la clave, tal vez, de este pasaje. Esta es la llave que nos va a permitir entender mejor este pasaje, ¿no? ¿De qué sirve? ¿De qué vale? ¿Cuál es el beneficio de esto? De decir que tenés fe, de decir que amás a Cristo, de que conoces a Cristo y no tenés obra. ¿De qué sirve? Bueno, de nada, absolutamente nada. Miren cómo dice ahí, ¿no? ¿De qué aprovechará si alguno dice? Si alguno. Fíjate, ahí habla acerca de un profesante. Alguien que está ahí en la congregación y dice, yo tengo fe en Jesucristo, pero no manifiesta eso en obras. Así que si alguno, está hablando ahí de un profesante, alguien que dice tener fe, pero no tiene obras. Y Santiago dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Hay algo importante para mencionar en cuanto a las obras, porque esto nos va a ayudar a entender los próximos versículos también, ¿no? Las obras tienen que ver con la conducta. Las obras tienen que ver con un comportamiento. Tiene que ver con nuestro vivir. Tiene que ver con vivir de acuerdo a lo que hoy soy. No tiene que ver con una reacción a un momento, ¿no? Porque a veces reaccionamos de formas, o las personas también reaccionan de formas que usualmente no lo hacen, ¿verdad? Así que no es una reacción a un momento, sino que es una conducta. Es una manera de vivir. Fíjate en el capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido? Si alguien dice ser algo, pero no muestra coherencia con sus actos de lo que dice ser, entonces eso no sirve. ¿De qué aprovecha? De nada. Si alguien dice que ama a Cristo, si alguien dice que vive para los propósitos de Cristo, pero vive para sus propios propósitos, ¿de qué sirve? Bueno, de nada. Son solo palabras. Y ahí la segunda pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Bueno, no. Esta es la fe de una persona que profesa. Él dice tener fe, pero no tiene obras. Y entonces Santiago dice, ¿podrá la fe de este profesante salvarle? Entonces la fe de este que profesa tener no tiene obras, ¿podrá salvarle? Y la respuesta es no, no podrá salvar. Esa clase de fe no puede salvar. Esa es una fe inútil, una fe vana, una fe falsa, una fe que no obra, no salva. Y ahora vamos de vuelta a aclarar este tema de las obras y la fe, ¿no? Y tratar de vuelta de ponerla en el lugar correcto, ¿no? Miren, primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, es un pasaje interesante, ¿no? El que dice que está en la luz, aquel que dice que anda en luz,
pero aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Fíjate, Él dice, yo estoy en la luz, yo estoy en Cristo, pero él aborrece a su hermano. Así que él dice amar a Dios, él dice conocer a Dios, pero él no sirve a sus hermanos, él no ama. Entonces su fe es una fe falsa, es una fe falsa. De vuelta a Santiago, no está diciendo que las obras deben ser añadidas a la fe. Santiago está diciendo que la fe genuina inevitablemente se va a manifestar, se va a evidenciar a través de una vida, de una conducta, de obras. La salvación es por gracia, es por medio de la fe y se manifiesta a través de obras. Hay varios pasajes en la Escritura que hablan en relación a esto, ¿no? Por ejemplo, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras. Es clarísima la Escritura, ¿no? La salvación es por gracia y es por medio de la fe. ¿Te acordás Romanos 3:28? Concluimos, entonces, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Un pasaje también tan claro para hablar de esto. O podríamos pensar en el pasaje tal vez más conocido, ¿no? Que sabemos de memoria. Muchos de nosotros, ¿verdad? Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, este es un don de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 nos presenta este cuadro de una forma tan clara, ¿no? Es la gracia de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Y el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, para buenas obras. Hermanos, las obras son el resultado de la salvación. Las obras son el resultado de la fe. Manifiestan la fe verdadera, manifiestan una fe pura, una fe real. Así que no nos esforzamos para añadir obras para alcanzar la salvación, sino que es la fe genuina la que produce estas obras, la que nos lleva, nos empuja a vivir para los propósitos de Dios, a no vivir más para nuestros propósitos. Así que si no hay obras, esta es una fe falsa. Si no hay una vida, una conducta que manifieste lo que decimos ser, lo que decimos creer, entonces eso es una fe falsa. Y fíjate, Santiago en estos versículos, el 15 y el 16 y el 17, Santiago va a ilustrar este principio. Santiago, ya fue bastante claro, pero Santiago va a presentarnos de una forma muy gráfica este principio. Y él va a presentar a un hermano que está en una necesidad profunda dentro de la iglesia. Alguien muy cercano. Santiago no toma a una persona al azar, alguien lejano, desconocido. Santiago va a tomar a alguien muy cercano. A tu propio hermano, dice Santiago. Y dice el versículo, y si un hermano o una hermana están desnudos. Fíjate, Santiago presenta acá a este hermano, a esta persona cercana que no tiene la ropa necesaria. Esto es lo que significa estar desnudo. No tiene el vestido adecuado. Esto está peor que el del versículo 2, si vos te acordás del versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Fíjate, el del versículo 15 está peor todavía que el del versículo 2. Porque el versículo 2 al menos tenía algo para ponerse. Estaba roto, estaba sucio, no estaba en condiciones, pero tenía algo para cubrir su desnudez. Pero acá, este hermano o hermana no tienen vestidos, ni siquiera tienen vestidos. Les falta la ropa para poder salir. No tiene la ropa para ir y congregarse como el del versículo 2. No lo tiene.
Y Santiago dice, si un hermano o una hermana están desnudas, no tienen la ropa necesaria, no tienen el vestido necesario, adecuado. Y dice ahí el versículo, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Así que no solo que no tienen la ropa para ponerse, sino que también esto no tienen el alimento para comer cada día. No tienen lo mínimo que un cuerpo necesita para subsistir. No lo tienen. Comen salteado, tienen poquito. No tienen alimento, no tienen el mantenimiento de cada día. Ahora, de vuelta, esta persona no es alguien lejano. Esta persona no es un desconocido, no es alguien del montón. Este es un hermano en Cristo. Este es un miembro de la familia de Dios. Es tu propia familia. Y Santiago dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, fíjate, este es alguien cercano de vuelta, la propia familia, no tiene nada y le dice, id en paz, calentaos y saciaos. Fíjate, esta respuesta es una respuesta correcta, ¿no? Es una respuesta correcta, pero esta respuesta muestra una desconexión tremenda. Esta respuesta muestra un rechazo, una indiferencia. Esta persona está ignorando a su propio hermano o hermana. Está ignorando su condición. Aunque es su propia familia, él ignora el estado de esta persona, la necesidad de esta persona. No tiene para comer, no tiene para vestir, y eso no tiene ningún valor para mí. Esta persona no ama. Esta persona está consumida por el egoísmo de su corazón. Lo único importante para esta persona es su propia vida, sus propios intereses. Así que él dice tener fe en Dios. Él dice que ama a Dios. Él dice que es un creyente genuino, que conoce a Dios y que le ama. Él afirma verdades de Dios. Él afirma lo que va a decir más adelante. Dios es uno. Pero él vive para sus propios objetivos. Él no ama. Él no sirve. Y en vez de aprovechar eso como una oportunidad, él dice, id en paz. Y él utiliza esta expresión, que es una expresión común para despedirse, ¿no? Este es un deseo de bien. Bueno, anda en paz. Que no tengas problema, que no tengas, que puedas tener tranquilidad. Este es el deseo, ¿no? Anda en paz. Y después le dice calentados y saciados. Fíjate, está haciendo referencia de vuelta a las dos necesidades que son evidentes en su propio hermano. No tiene comida, no tiene ropa. Y entonces él dice, bueno, no tienes ropa, fíjate, abrigate, conseguí algo. Cubrite con lo que puedas. ¿No tenés comida? Bueno, come algo. Mira, estás flaco. Está mal tu físico, tu cuerpo. Come algo, compra algo. En otras palabras, que Dios te bendiga, arreglate. Y fíjate, Santiago dice, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Hermanos, si no atiende este que dice tener fe a las necesidades más básicas de una persona, que una persona puede tener, que alguien cercano incluso puede tener. Si no respondes a esa necesidad de vestido, de comida, a alguien tan cercano, si sos indiferente a su necesidad, entonces la pregunta es, ¿de qué aprovecha? ¿Y cuál es la respuesta a eso? Nada, nada. Él le dice mucho, él le dice palabras incluso correctas, pero ¿de qué sirve? Bueno, nada. ¿De qué sirve decir todo eso? ¿De qué sirve que expreses tu fe con palabras hermosas y ser indiferente a la necesidad? ¿De qué aprovecha, hermano, conocer a Dios? ¿De qué aprovecharía saber mucho de la palabra? Predicar la palabra de Dios de una forma muy linda. Y no amás y no servís al pueblo de Dios. ¿De qué aprovecha eso? Bueno, de nada, de nada. Miren ahí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 18, nos va a mostrar esta realidad también, ¿no? Dice el versículo
14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. Versículo 16. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, ¿cómo mora el amor de alguien que dice amar a Dios? Dice confiar en Él. ¿Cómo mora el amor de Dios en alguien que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón? Y vos estás pensando y decís, bueno, pero hay gente que tiene muchos bienes, ¿no? Ellos tienen que hacer esto, ¿no? Dios te prometió a vos sustento y abrigo y yo no los conozco mucho a todos, pero todos nosotros tenemos más que eso, ¿verdad? Tenemos bienes en este mundo. Y hay necesidad y cerramos el corazón hacia ello. ¿Cómo mora el amor de Dios? Hermanos, la fe sin obras es muerte. Es lo que va a decir ahora el versículo 17. Después de ilustrar este principio, así también la fe. De la misma manera, si hay alguien que dice tener fe y no obra, esta fe es una fe muerta. Una fe que no obra es una fe falsa. Una persona que conoce pero no ama y sirve, tiene una fe falsa. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y fíjate la expresión que usa ahí Santiago, ¿no? Es una fe muerta en sí misma. No tiene vida, está muerta. Míralo el versículo 17, estamos ahora, está muerta, pero mirá el versículo 20. Dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. De nuevo, fíjate, una fe que no obra es muerta. Versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, esto es una exhortación para nosotros también. Cuidado con decir tenemos fe. Cuidado con estar aprendiendo acerca de Cristo, hablando de Cristo y cerrar la mano hacia el pueblo de Dios. Cuidado con que las motivaciones para nosotros sea conocer, tener una mente grande, llena de conocimiento para poder argumentar, debatir, pero no para amar y servir a Cristo y a su pueblo. Cuidado, la fe sin obras es una fe sin vida. Una fe sin vida se manifiesta en una vida sin fruto. Puede conocer mucho, puede saber mucho, puede tener muchas respuestas, puede ser un gran consejero, un gran predicador, pero si esta fe, si este conocimiento no obra de formas palpables, de formas visibles y de forma regular, recordad, no es una reacción, es un estilo de vida, entonces esto es una fe muerta. Entonces mi primera pregunta para ustedes en esta mañana, ¿cómo es tu fe? ¿Cuáles son las evidencias de tu fe? ¿Muestran tus obras una vida que ama y sirve al pueblo de Dios? Hermanos, una fe sin obras es una fe muerta. Pero también hay el versículo 18 y 19 nos va a mostrar que la fe verdadera se manifiesta en una vida que conoce y obra. Conoce y obra. Así que Santiago, ahora, en estos dos versículos, Santiago va a defender un posible argumento que alguien podría tener en relación a lo que él acaba de decir. Él sabe que esto puede suceder. Él sabe que alguien puede estar escuchando la lectura de esta carta y estar pensando en un posible argumento para debatir o para refutar lo que Santiago acaba de decir, ¿no? Entonces él lo que hace, va a presentar una posible defensa, ¿sí? Y fíjate el versículo 18. Pero alguno dirá, no sabemos quién es alguno, no sabemos ni siquiera si Santiago
por la forma en la que él se presenta o presenta esta expresión, está hablando incluso de él mismo, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que va a presentar un contraste con lo anterior. Santiago acaba de afirmar, ¿qué cosa, hermano? La fe sin obras es muerta en sí misma, no tiene vida. Y ahora se levanta alguien que presenta algo como un argumento en contra de lo que Santiago dice, y este alguien dice, tú tienes fe. Esta es la idea de alguien que pretende separar esto, ¿no? La fe y las obras. Esta es la idea de alguien que trata de mostrar, puede ser posible tener fe y no tener obras, y puede ser posible lo contrario. Y él dice, tú puedes tener fe y yo tengo obras. Así que tú puedes tener fe, yo puedo tener obras, como si estas dos cosas no tendrían nada que ver, ¿no? Como si estas dos cosas pudieran de alguna manera separarlas. No, no es posible, no es posible. No es posible que uno viva sin el otro, la fe y las obras. Como si una persona que conoce a Cristo, que ama a Cristo, pudiera vivir para su propio objetivo, para sus propias metas. Así que alguien se levanta y separa la fe de las obras. Y a este argumento Santiago le responde de esta manera. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjate, esta palabra, muéstrame, es una palabra importante, ¿no? Porque esta palabra muéstrame tiene que ver con evidenciar, exhibir, hacer visible, manifestar. Es la idea de hacer que algo sea visible, sea percibido por otra persona. Así que fíjate, en ambos casos, tanto en él y en este alguno y Santiago o la otra persona, en ambos casos, la fe debe ser exhibida, debe ser mostrada. Así que muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjate, este es el énfasis. El que afirma que tiene fe, pero esta no se manifiesta por medio de obras, esta no se manifiesta por medio de una vida de amor y servicio. Santiago lo acaba de ilustrar de una forma tan práctica, ¿no? Tan visible. Si alguno afirma que tiene fe, pero esta no se evidencia, entonces esta es una fe falsa. Esta es una fe falsa. Hermanos, es imposible separar la fe y las obras. En el lugar que lo entendimos recién, ¿verdad? En el lugar que la presenta la Biblia. Es imposible. Esto es tan importante hoy en nuestros tiempos volver a afirmar estas verdades, ¿no? Una persona que tiene una fe genuina o que dice tener una fe genuina, pero esto no se manifiesta por medio de una vida, una conducta. Vivir para los propósitos de Dios, vivir para servir y amar a Dios y a su pueblo, entonces esto es una fe falsa. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago responde a esto, hermanos, mis obras son el resultado de mi fe. Hermanos, podemos ver una fe genuina cuando vemos una persona obrando. Cuando vemos una persona que vive para los propósitos de Dios. Cuando vemos una persona que sirve, que ama. Hermanos, podemos ver una fe verdadera cuando vemos una fe obrando. Y Santiago explica esto. ¿Por qué es que es imposible tener fe y no evidenciarlo por medio de las obras? Y termina el versículo 19. Dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. Así que tú que dices, alguno que dice tener una fe viva, una fe verdadera, esta persona que dice tener esto porque cree lo correcto en relación a Dios, en relación a las Escrituras, él cree lo verdadero, él conoce, él lee, él estudia la Escritura. Y Santiago dice, tú crees en Dios, que Dios es uno, bien haces. Fíjate, haces bien en creer esto. Pero una fe no se manifiesta, una fe que no se manifiesta en la conducta, una fe que no se evidencia en la forma en la que vivimos, servimos
o amamos, es una fe que no salva. Es una fe falsa. Así que puede haber personas creyendo toda su vida lo correcto y aún así no ser salvo. Puede haber personas que reciten el Evangelio de memoria y lo hagan de una forma perfecta y no ser salvo. Personas que creen lo correcto, incluso lo más fundamental. Fíjate, Dios es uno. Hay un solo Dios, según Timoteo 2:15, hay un solo Dios vivo y verdadero, uno solo. Fíjate, ellos creen lo más elemental de Dios. ¿Te acordás de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que ellos creen esto. Ellos creen que Dios es uno. Ellos creen la verdad. Pero ellos no creen lo que dice después. O no obran de la forma en la que sigue el versículo en Deuteronomio. ¿Cómo sigue? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Así que cree la verdad, pero no obedece. Esto es una creencia vana. Esta creencia vana es la misma creencia que tienen los demonios. Tienen los demonios. Así que ahí están los judíos. Ellos recitaban esto. Ellos pegaban esto en sus paredes, en sus puertas. Ellos enseñaban esto a sus hijos, enseñaban esto a todo el pueblo, lo sabían de memoria. Esta era una verdad fundamental. Jehová nuestro Dios es uno. Pero hermanos, afirmar eso no es suficiente, sino amar a Dios. Amar a Dios y amar al prójimo, como dice también la ley, amar al prójimo. Esta es la evidencia de una fe verdadera, una fe teórica, una fe que sabe y afirma verdades, no salva a nadie. Y fíjate, dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Fíjate, los demonios, estas huestes malignas, ¿no?, que son gobernadas, dirigidas por el príncipe de este mundo, Satanás. Los demonios, ellos creen en Dios, ellos creen en Jesucristo, ellos creen que Jesucristo murió y resucitó. Ellos lo creen esto, pero su fe no les salva. También ellos están convencidos totalmente que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Ellos lo saben, pero su fe, su creencia en esta teoría no les salva. Y fíjate, dice, también los demonios creen todo esto y tiemblan. Fíjate, la idea acá de tiemblan es la idea de alguien que se estremece, ¿no? Alguien que se eriza, ¿no? Y esta palabra muchas veces se utiliza para hablar acerca de el temor que está relacionado con el miedo, ¿no? El miedo a un peligro inminente, ¿no? Así que los demonios tiemblan frente a la verdad. Ellos ya saben que esto es verdad. Ellos saben que les espera el juicio eterno. Ellos saben que viene la ira de Dios sobre ellos, sobre el pecado, sobre los pecadores. Ellos saben esto y ellos se erizan, tienen miedo. Fíjate lo interesante de esto, ¿no? Porque hay personas que dicen tener fe en Jesucristo y no son salvos, ¿no? Porque su fe no es una fe verdadera, pero ellos no tienen temor de lo porvenir. Los demonios sí. Los demonios tienen miedo. Ellos no van a escapar al juicio de Dios y los que tienen una fe muerta tampoco van a escapar. Ellos también deberían tener miedo. Pero fíjate, esto es solo palabras. Ellos creen y tiemblan. Tiemblan de horror, de miedo. Ellos creen que Dios es uno, Él es soberano, que Él va a juzgar. Su ira va a venir sobre ellos. Ellos creen y tiemblan. Pero hermanos, la afirmación intelectual de una verdad, el conocer las Escrituras, no te salva. No te salva. Si este conocimiento, esta obra de gracia de salvación que produce Dios, que produce el Espíritu Santo, no produce una vida de amor y servicio, si esta no produce una vida de obediencia a Dios, si no produce una vida enfocada en lo eterno, esto es una fe falsa. Los demonios también creen. Así que mi pregunta para nosotros en esta mañana, ¿qué te motiva a estar acá?
¿Qué te motiva a conocer más la palabra de Dios? ¿Estás volcando lo que aprendes en la vida de otros? ¿Estás sirviendo al pueblo de Dios? ¿Estás enseñando, discipulando hombres? Hermano, examina tu fe, examina tus motivaciones. Sirve a otros con lo que estás aprendiendo. Serví al pueblo de Dios. Esto es lo que va a manifestar que tu fe es una fe verdadera y que tu motivación para estar acá es la motivación correcta. Déjeme llevarle ahí un pasaje para ir terminando ya en Primera de Corintios, capítulo 8. Déjeme mostrarle algo ahí en relación a esto que estamos hablando. Sabemos que es un pasaje distinto y Pablo empieza a hablar ahí a los corintios en relación a la libertad cristiana, en relación a la comida sacrificada a los ídolos, en relación a que ellos tenían que limitar su libertad para no ser de tropiezo a los hermanos, para no ser un tropiezo al Evangelio. Pero hay algo interesante que quiero mostrarle de ahí en relación al desafío que quiero dejarlos, ¿no? Y de vuelta, el contexto es, algunos hermanos en Corintios decían, bueno, yo tengo conocimiento, yo sé que esto no afecta mi relación con Dios, yo sé que un ídolo nada es, así que ellos comían sin importarle si esto de alguna manera podía causar en la conciencia, en la vida de otros hermanos, pecado, estimularles al pecado, ¿no? Hermanos débiles y maduros. Así que Pablo, miren, se me mezclaron todos los nombres ahora. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Así que había algunos que decían, bueno, podemos comer. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento. Tenemos conocimiento y el conocimiento desde lo que dice el versículo 4, un ídolo nada es. Sabemos que hay un solo Dios. Así que los corintios sabían esto, ¿no? Los dioses eran falsos, así que lo que sacrificaban a ellos en realidad no era un sacrificio porque no existían esos ídolos, ¿no? Así que ellos sabían, ellos tenían conocimiento. Y fíjate lo que va a decir Pablo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Acá hay una frase que es sacada de contexto, ¿no? Alguna vez la has escuchado, ¿no? Y capaz que alguien incluso te dijo, ¿para qué vas a ir a estudiar la Biblia si el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿no? Y se utiliza esto a veces para condenar el conocimiento, ¿no? Para decir, bueno, sí, es importante, pero no tanto. No necesitamos estudiar la Biblia, no necesitas la teología, ¿no? Eso te envanece, ¿no? Necesitas amor, ¿no? Y menos doctrina. ¿Escucharon esa frase alguna vez? ¿Sí? Bueno, nosotros la escuchamos varias veces, ¿no, Javi? Eh, claro que necesitamos amor. Claro que necesitamos amar de una forma real y profunda, ¿no? Pero fíjate, en este contexto, Pablo señala este conocimiento arrogante, ¿no? Y acá es donde yo quiero desafiarlos a ustedes, ¿no? Un conocimiento arrogante que algunos en Corintio tenían, ¿no? Ellos tenían un conocimiento centrado en sí mismo. Bueno, yo sé esto, a mí no me afecta esto. Pero fíjate, dice Pablo, el conocimiento arrogante envanece. El conocimiento arrogante lo que hace es infla nuestra mente, nuestro pensamiento de nosotros mismos, ¿no? Esta palabra aparece acá en Primera de Corintios, ¿no? Y describe a una persona soberbia, una persona inflada, ¿no? Y Pablo lo va a condenar esto en la vida de los corintios muchas veces en los capítulos anteriores, ¿no? Esto es lo que llevaba a la división, por ejemplo, a los corintios. Ahora, el conocimiento, en vez de producir un amor sacrificial a los hermanos más débiles de la iglesia, lo que hacía era les hacía más arrogante. Y Pablo dice, el conocimiento envanece. Ese conocimiento, esa motivación para conocer, para saber algo de Dios, de las Escrituras, eso envanece, te hace más orgulloso. Pero el amor edifica. Fíjate, el amor lo que hace es construye, edifica, fortalece a la iglesia. El amor edifica al pueblo de Dios. Así que cuando hay conocimiento en la vida de los creyentes, pero no se usa en la dirección correcta para servir y amar,
Cuando hay conocimiento en tu vida, pero no lo usás para edificar al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, en amor, entonces acá hay algo que no está funcionando bien. Acá hay algo en el corazón que no está bien, ¿no? Los corintios no estaban edificando a la iglesia. Ellos estaban más bien hiriendo a sus hermanos. Porque, hermanos, el verdadero conocimiento produce amor. Así que vos vas a recibir la palabra mucho. Ya lo has hecho por muchos años, me imagino. Y ya conoces al Señor, conoces la palabra. Pero el conocimiento puede llevarte a esta dirección, ¿no? A tener una vida de arrogancia. Y nosotros queremos animarte, no solo a través de este estudio, en todo este año, a que vos puedas vivir una vida de servicio, una vida de amor. Este es el conocimiento verdadero, va a dirigir tu vida hacia el amor. Un amor que incluso en este contexto va a hacer que me ponga límites a mi vida, a mi libertad, por amor a mis hermanos. Y ahí dice el versículo 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, ¿no? Así que Pablo termina mostrando, ¿no?, cómo uno que tiene un conocimiento arrogante considera ser sabio, pero en realidad es un necio. Si una actitud piensa, yo sé, tengo mi mente inflada, pero en realidad no ama, no sirve. Este es un necio, este es un necio. Y no debemos engañarnos, ¿sí? No debemos confundirnos. Tenemos que ser claros en la forma en la que estamos pensando, la razón o la motivación por la que estamos en este lugar estudiando las Escrituras. Así que, hermano, el conocimiento debe producir amor. Una vida de fe, de obras, de amor por Dios, amor por la iglesia, buscar la edificación de la iglesia. Y este es mi desafío para ustedes, que puedan evaluar su corazón, su fe, su conocimiento, sus motivaciones. Y si hay algo en el corazón que ustedes ven ahí como una alarma, corrijan y enfóquense en lo correcto, ¿no? Conocer a Dios para amarle más, para amar más a su pueblo y servir mejor al pueblo de Dios. Así que oremos al Señor y después tenemos un tiempito de preguntas. Si quieren hacer alguna preguntita, vamos a estar ahí abiertos también. Padre, estamos frente a tu palabra y tu palabra quita, Señor, dudas, errores en la forma en la que pensamos, tal vez. Tu palabra, Señor, nos exhorta en la forma egoísta en la que muchas veces vivimos, Señor. Nos centramos en nosotros mismos, en nuestros propios objetivos personales, Señor, y perdemos de vista este llamado alto a vivir para tus propósitos, Señor. A vivir para servirte a ti, para servir a tu pueblo. Señor, ayúdanos a, por medio de estos pasajes, volver a traer esto a nuestra mente, a través de estos pasajes corregir, Señor, el pecado del corazón, las motivaciones impuras que nos llevan a veces a tomar decisiones correctas que afectan nuestra relación contigo, afectan al pueblo de Dios. Señor, ayúdanos a poder vivir una vida de obediencia, una vida de amor, de servicio a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a poder ser hombres fieles, hombres serviciales, siervos tuyos, Señor, siervos de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a no dar lugar al orgullo en el corazón, al egoísmo. Padre, bendice la vida de mis hermanos y obra en ellos también, Señor, para que puedan honrarte y puedan vivir para tus propósitos. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿alguna preguntita que tengan en relación al servicio, al amor, la iglesia, la forma en la que vamos a volcar todo lo que aprendemos en la vida del pueblo de Dios? Si no hay preguntas es porque entendieron todo o no entendieron nada, o porque se quieren ir a dormir ya. No hay que dormir, hay que ir a trabajar ahora, ¿no? Salimos de acá y a trabajar, manos a la obra. Ah, Sí, Josu, ¿qué pasa con un creyente que manifiesta que tiene fe y tiene ciertas obras, pero es inconstante en esas obras?
¿Cómo se lo puede catalogar? Bueno, es una pregunta bastante amplia. Capaz que tendríamos que conocer un poquito más, pero hace poquito hablábamos ahí en la iglesia acerca de la nueva naturaleza, de cómo Dios al momento de la salvación nos libra de la esclavitud del pecado y el viejo hombre es crucificado y ahora el nuevo hombre, la nueva naturaleza es lo que nosotros tenemos, ¿sí? La salvación no es añadir algo, no es que tengo el viejo hombre y ahora el nuevo hombre viviendo juntos, sino que el viejo hombre es crucificado, Romanos 6:6. El viejo hombre es crucificado y ahora la nueva naturaleza, el nuevo hombre, esa es la realidad del creyente. Y entonces alguien podría decir, bueno, ¿y por qué pecamos entonces los creyentes? Bueno, la realidad de nuestro pecado es porque este nuevo hombre habita en un cuerpo viejo, en un cuerpo que no ha sido redimido todavía. Entonces, la salvación no es perfección, sino que es camino hacia ser como Cristo, ¿no? Y esto es lo que vos vas a ver en alguien que realmente ha sido salvado, alguien que tiene una fe verdadera. Vas a ver que hay una transformación, hay una vida que ahora va dirigida hacia Cristo, hacia los propósitos de Dios, pero hay pecado, ¿no? Hay pecado. Pero su relación con esta es la marca tal vez más clara de que alguien está en Cristo, ¿no? Su relación con el pecado ha cambiado. Antes él amaba el pecado, era un aliado del pecado, un amigo, y ahora se ha convertido en su enemigo, ¿no? Y lucha contra el pecado. Entonces, tal vez las cosas que te van a ayudar a vos a poder determinar eso, primero es que determinar si hay alguien que tiene salvación o no, esto solo lo sabe Dios y es la responsabilidad de la iglesia, no es la responsabilidad de individuos. Así que yo no voy por la vida diciendo este es salvo, este no, este es salvo, este no. La iglesia tiene que evaluar una profesión de fe y, ¿se acuerdan en Mateo 18? Y entonces la iglesia en relación a la forma en la que esta persona vive, en relación a su pecado, en relación a Dios, a la palabra, en relación a los hermanos, a la iglesia, uno puede agarrar y decir, bueno, entendemos como iglesia que él es un hombre creyente, una mujer creyente, ¿no? La iglesia no le da salvación, claro, solo afirma algo que Dios hizo, pero tal vez la forma más clara en la que vos podrías ver eso, tal vez si es alguien cercano, en la consejería, sería en la forma en la que la persona responde a la confrontación, al llamado, al arrepentimiento. En Mateo 18, si hay alguien que está pecando, vas, le confrontás, después tomás a un testigo, el testigo te va a ayudar, che, ¿estás haciéndolo mal vos o no? Él realmente tiene un corazón endurecido. Llamamos a la iglesia, toda la iglesia tiene que ir a exhortarlo y llamarlo que se arrepienta, no se arrepiente. Bueno, probablemente no sea un creyente. No perdió la salvación, probablemente cuando la firmamos como un creyente no vimos cosas o no sé, tal vez algo, pero no sé, tal vez necesita un poquito de tiempo para que el Espíritu obre, es la palabra, necesita que vos estés cerca ahí acompañando, aconsejando. Entonces cada caso hay que evaluarlo, a ver cómo. Igualmente la pregunta iba más si por ahí puede ser normal que haya Ah, ciertos altibajos en las obras. Por ahí la fe se sigue manifestando, pero en las obras pueda llegar a haber ciertos altibajos. sí. Y esa respuesta la podés contestar vos mismo cuando mirás tu propia vida y yo miro mi propia vida y yo veo eso, yo veo que no todos los días me levanto y deseo la palabra, deseo ir y predicar, deseo ir y edificar a la iglesia. Hay momentos donde incluso digo, "Bueno, no tengo ni ganas de ir a la iglesia, ¿viste?" Y vos decís, ¿cómo puede ser eso? Bueno, porque el nuevo hombre vive en un cuerpo viejo y el pecado sigue teniendo poder e influencia en nuestra vida. Entonces sí, puede ser, pero lo que no puede ser es alguien que dice tener fe y su conducta diaria, o sea, lo que vos ves es un patrón de pecado, entonces ahí sería tal vez un poquito más incisivo en las preguntas o en la consejería para ver si realmente esta persona ha entendido el Evangelio, si ha sido transformada por el Evangelio. Entonces la conducta, el patrón va a mostrar lo que vos sos, se manifiesta a través de la forma en la que vivís. Entonces, si vos has sido transformado, si vos has sido librado del pecado, de la esclavitud del pecado,
vos vas a vivir como un hombre libre, aunque por momentos a querer meterte de vuelta a la cárcel, ¿no? El pecado, ¿no? Vas a caer, pero vas a salir, el Espíritu Santo te va a empujar, no te va a dejar estar ahí mucho tiempo. Entonces el patrón, la conducta sería tal vez lo que te ayudaría a ver si es una fe verdadera o una fe falsa. No son momentos específicos, sino que es la conducta de una persona. Sí. Sí, mi pregunta es, ¿cómo cultivar un corazón que ame a la iglesia? No solamente en decir, bueno, decido que voy a servirle, sino que involucre también quizás nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque a veces pasa, bueno, que uno identifica en su corazón, no tengo ganas, no tengo ganas de hacer esto por la iglesia, no tengo ganas de visitar a la gente, o no tiene quizás ese anhelo. ¿Cómo hago para uno poder cultivar ese amor, que se involucre, que tenga compasión, que crezca en eso? Mm, Está bueno. Y entonces, tal vez lo que podemos hacer, lo que yo suelo hacer cuando me encuentro a veces en esa situación de actuando de forma mecánica. ¿Le pasa a veces eso a usted? No, soy el único pecador acá en el mundo. A veces actúo de forma mecánica, ¿no? Y entonces lo que suelo hacer es yo suelo ir al Evangelio. Cuando yo pienso en el Evangelio produce un cambio. ¿Te acordás en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22? Dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, y dice, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros. Entonces, en la nueva naturaleza, Dios cambia la dirección de mi corazón. Mi corazón, mis metas era yo mismo, agradarme, la gratificación personal, mis objetivos. Pero el Evangelio cambia la dirección en la que mi corazón estaba apuntado y lo dirige hacia otros, hacia el pueblo de Dios. Y el amor va a orar de esa forma. El amor va a entregarse, va a buscar el bien de otros. Mis intereses ya no son importantes. Ahora el bien de estos hermanos es lo que vale y voy a hacer todo lo necesario y lo voy a hacer con gozo. Entonces hay que ir al Evangelio y hay que recordar el Evangelio y hay que recordar que en las bases del Evangelio está esto, ¿no? El amor y el servicio a Dios y a su pueblo. Y entonces cuando hay pecado que está interrumpiendo ese deseo natural que Dios pone en el nuevo hombre que nos ha dado. Cuando hay pecado que interrumpe eso porque habitamos en un cuerpo viejo, entonces yo tengo que entender cuáles son esos pecados y confesarlos, arrepentirme. Tengo que entender, identificar qué será la avaricia, que me hace vivir para mis propios deseos. Será el egoísmo. Entonces tengo que identificarlos y bueno, ¿qué dice Dios en cuanto a este pecado? Y Dios va a renovar nuestra mente cuando vamos a la verdad, ¿no? Y necesitamos el pueblo de Dios, necesitamos el acompañamiento de otros hombres que nos ayuden a pensar lo correcto, a vivir de manera correcta, ¿no? Pero sería ir al Evangelio, sí, otra vez y pensar, bueno, Dios, este es lo que usted pone en el corazón de un creyente, este es el deseo y yo lo pierdo por momentos, ¿no? Volver al Evangelio e identificar pecados que te estorban eso. Y fíjate que Pedro dice, para el amor fraternal, o sea, la purificación te dirige hacia eso, pero después también da una orden, amaos unos a otros. Así que cuando el pecado estorba ese deseo, incluso yo tengo la orden de Dios, ¿no? Yo tengo que hacerlo igual. Aunque hoy no me levanté con todas las luces prendidas, yo tengo que obedecer a Dios, tengo que amar. Y el amor luce así, 1 Corintios 13, ¿no? ¿Cómo luce el amor? Bueno, así tengo que servir al pueblo de Dios. Identificar cuáles son los pecados. Suelen ser la avaricia, el egoísmo, suelen ser esos pecados que nos hacen centrar en nosotros mismos, los que no nos llevan a amar y a servir de la forma en la que deberíamos hacerlo. Las motivaciones del corazón, lo que estuvimos hablando, ¿qué es lo que te motiva a aprender más? Si no es la gloria de Dios y el bien de su iglesia, entonces ¿qué te motiva a estar acá? Si no es vivir una vida santa y servir a los demás para que puedan vivir esa clase de vida también, entonces ¿por qué vamos a abrir la Biblia y estudiarla? ¿Qué es lo que hay en el corazón que no me permite vivir de esa manera? Y bueno, arrepentite, confesalo, el Señor te va a dar gracia. Busca hermanos que te alienten, que te ayuden. Sí.
No sé si ayuda un poco eso. Hola, bueno, tenía una consulta y pensando un poco en algo que dijiste sobre este profesante ahí en Santiago, que él buscaba el egoísmo de su propio corazón. Y se me venía a la mente un versículo ahí que el salmista dice en el 119:36, cuando él clamaba y rogaba, inclina mi corazón hacia tus mandatos. Mi pregunta va un poco más en cuanto a esto. Ahora, ayer Israel decía algo, el ministerio muchas veces y el servicio incluso va a sacar las motivaciones del corazón, va a sacar pecados muchas veces a la luz con las cuales vas a luchar, vas a batallar. Pero la pregunta sería, ¿cómo yo puedo no caer en eso, ¿verdad? Aún el corazón está plagada de motivaciones incorrectas, aún de su propio egoísmo al momento del servicio. ¿Cómo uno puede batallar con eso y no caer en eso? No caer en lo que este profesante cayó, en el servicio, buscando hacer obras, pero todo tratando de satisfacer el egoísmo de su corazón y bueno, terminar con una pregunta, cuando uno lo ve, cómo uno puede avanzar eh, hacia la santificación en cuanto a eso. Sí. Bueno, buena pregunta. Lo único que va a evitar de que no llegues al desastre, ¿viste? Cuando nosotros caemos en un pecado, cuando vemos un hermano que cae en un pecado, eh, vamos a utilizar esta expresión escandalosa, ¿no? Un hombre que, no sé, abandonó su familia, engañó a su esposa, lo que sea, cometió fraude, robó, está preso, ¿no? Nosotros tenemos que entender de que no llegamos ahí de un día al otro, ¿viste? Eh, ¿Viste el clásico ejemplo en la cancha, cuando estás jugando, ¿viste? Y uno agarra e insulta, ¿viste? Uy, se me escapó, dice. ¿Sí? ¿De dónde se escapó eso, ¿viste? Nosotros no llegamos de un momento al otro a manifestar el pecado en su máxima expresión, ¿no? Sino que hay un proceso de caída, ¿no? Hay cosas que empezamos a alimentar antes, ¿no? Y que nos llevaron a cometer una locura en algún momento. Entonces, y lo mismo pasa para esto, ¿no? Para la falta de amor al pueblo de Dios, ¿no? La falta de servicio, de buscar oportunidades, ¿no? ¿Cómo llego yo a vivir una vida donde recibo, pero no estoy dirigiéndolo hacia donde debería ir? Entonces, yo pienso el temor a Dios es lo que nos ayuda a no avanzar hacia el desastre. Si vos cultivás el temor a Dios, ¿no? Entender Dios quién es. Recién mencionabas los salmos, ¿no? Entender el carácter de Dios, quién es Él. Si vos haces que tu fe crezca en Dios, porque le conoces más y le amás más, entonces esto lo que va a hacer es va a permitir en tu vida que cuando el pecado está en su etapa inicial, cuando vos estás teniendo ahí algunos pensamientos egoístas, ¿no? O quejas, uy, no tengo ganas hoy, ¿no? De ir y servir. Cuando vos empezás a identificar eso en la mente, ni siquiera lo dijiste en la mente, el temor a Dios te va a guiar a confesarlo a otro y a arrepentirte. Ahí, no cuando eh, hagas un acto de egoísmo que afecte a toda la iglesia, sino cuando fue solo un pensamiento, chiquitito ahí, cuando está en su primera etapa. El temor a Dios te va a permitir arrepentirte, confesarlo, buscar en la palabra principios para pensar verdaderamente en cuanto a vos, en cuanto a los otros, en cuanto a Dios, la comunión con el pueblo, lo que hablábamos recién también con Esteban, ¿no? El tener hombres en los cuales vos puedas agarrar y decir, mira, esto es lo que estuve pensando hoy, estuve pensando de forma re egoísta. Y entonces capaz que alguien va a agarrar y va a decir, pero qué pavada, mira, tenemos tantas cosas mal que hacemos y vos te estás pensando. El temor a Dios hace que eso que es chiquitito para otros sea algo grande, ¿no? Y que te evite de caer en pecados más profundos, una vida de egoísmo, ¿no? Centrado en uno mismo. Entonces cultiva el temor a Dios, ¿no? No te vuelvas automático, académico. Sentate, lee, estudia, tengo que dar un examen, tengo que predicar, tengo que juntarme con esta persona, consejería, le voy a decir esto, aquello, lo otro.
sino que cultivás el temor a Dios a través de una relación profunda con el Señor. Orá al Señor, lee las Escrituras, meditá en la palabra, pensá, esto es lo que Dios está diciendo, necesito entenderlo, obedecerlo, mi mente debe estar saturada por esto, ¿no? Amá al Señor. Y entonces, cuando estas cosas empiezan a suceder, de que empieza a haber egoísmo, yo me voy a arrepentir rápido y no voy a dejar que mi vida avance a estar metido en un pozo profundo de egoísmo, ¿no? El temor a Dios, y para todos los pecados sería lo mismo, ¿no? Si vos sos un hombre temeroso de Dios, entonces vos no vas a- a- a encontrarte en unos días viviendo una vida de inmoralidad, ¿no? Sino que vos lo vas a identificar ahí en tu mente. Mirá lo que estoy pensando, mirá lo que estoy viendo y lo voy a confesar y no voy a dejar que esto avance. Entonces el temor a Dios tal vez podría ser una buena forma. Y después lo otro es también ser claro y pensar la verdad en cuanto a nosotros mismos y en cuanto a los demás. Yo soy un siervo, ¿no? El otro día meditábamos en cuanto al ministerio pastoral, ¿no? En la conferencia, el retiro de hombres. Y pensábamos hoy el ministerio pastoral es un lugar donde los falsos maestros han hecho de eso como un lugar como si fuera una celebridad, el pastor, ¿no? Y el pastor, la figura del pastor, es uno de los oficios más humildes, sencillos, menos pagos, ¿no? Que nadie quería hacer. Tenía que salir al medio del monte y estar ahí a la noche con frío, con lluvia, con los animales alrededor, los peligros, cuidando ovejas. Nadie quería ser un pastor, ¿no? Entonces nosotros somos siervos, somos siervos. Eh, tenemos que servir. Los siervos sirven, ¿no? Y, y entonces las personas son superiores a nosotros, no es al revés. Entonces hay que servir. Y cuando yo pienso al revés, otros tienen que servirme, entonces ahí yo ya puedo identificar, estoy siendo un hombre egoísta, ¿no? Entonces tenemos que también traer verdades a la mente, ¿no? En relación a Dios, en relación a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, no? Somos siervos que tenemos que servir con humildad, con diligencia a Dios, a los hermanos. Hay que cargar la mente con la verdad para que el pecado no crezca en nuestra vida y nos lleve a cometer locuras después, ¿no? Bueno, no sé si ayudó o confundió más la respuesta. Le quería hacer, a ver si lo entendí, esta parte, asunto del Santiago versículo 15. Y si tu hermano, perdón, y si tu hermano, una hermana, están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. En ese mantenimiento, ¿no? Muchas veces en la congregación, muchas veces también, ¿no? Están algunos hermanos que están flaqueados, que quedaron atrás. Bueno, muchas veces nosotros como creyentes necesitamos ayudarle, pero su corazón no conocemos cuál fue el motivo. Yo creo que si le damos su alimento del día, bastará, o sí tiene que ir acompañado con la palabra, también compartirlo. Sí. Em, sí, hermano, ahí el punto que presenta Santiago es el punto de la fe se manifiesta a través de el amor y el servicio. Y el amor se evidencia, el amor no son solo palabras, ¿no? Entonces vos decís que amás y ahí está el hermano que trabaja, pero le robaron todo el dinero o tiene una enfermedad que no puede pagar y vos tenés ahí el dinero y vos estás pensando, no, pero yo quiero cambiar mi auto, yo pensé en irme de vacaciones, ¿no? A otro país. Entonces, Santiago dice, la fe se manifiesta a través del amor y a través del servicio a otro. Entonces, pero Santiago solo está haciendo referencia a eso, no anula lo otro. Vos le podés dar comida, le podés dar bebida,
y mañana va a volver a tener hambre, ¿no? La persona. Nosotros entendemos que la palabra es lo que el incrédulo y el creyente más necesita, ¿no? Es la palabra de Dios. Entonces, sin duda, si vos vas y haces todo eso y tenés que pensar, bueno, el gobierno hace eso muchas veces, ¿no? Va y ayuda a gente, le da ropa, le da unas chapas para la casa, una heladera, y son una ayuda social. Entonces, Santiago está poniendo un ejemplo de cómo la fe se manifiesta, pero sin lugar a duda la palabra de Dios es lo que va a traer crecimiento y salvación. Así que sin duda tenemos que ser hombres de la palabra. Y cuando vamos a llevar esa ayuda a estos hermanos, lo vamos a animar con la palabra, a que piensen en la verdad, a que no se desanimen, a que confíen en el Señor. El Señor les sostiene y a que vean esto no como algo que yo les doy, sino Dios proveyéndole y usando personas. Entonces siempre lo vamos a guiar hacia la verdad, ¿no? ¿Sí? Así que buenísimo ahí el punto, hermano Ricardo. Bueno, así que ánimo, hermanos, cuiden el corazón y evalúen las motivaciones, ¿sí? Quiero mencionar unos 5 minutitos, 10 más para la parte del el ministerio, la formación ministerial. Así que esto sería dar vuelta de página, ¿sí? Ahora. Y dentro de el CCP también tenemos una parte que consideramos importante y es la formación ministerial. Queremos ayudarle a crecer. Algunos vienen con muchos años de experiencia en la iglesia sirviendo y tienen mucho para aportar también y que podamos seguir creciendo, pero esto es un área en la que queremos ayudarle a crecer, ¿no? La tarea del pastor no es sencilla y hay muchos hombres que conocemos o hemos escuchado que al salir del seminario con un paquete de conocimientos grande, de teoría, y van y tienen que administrar una iglesia, terminan frustrados, ¿no? Porque, claro, estuvieron en el aula y ahí lo escuchaban al profesor y hacían preguntas y el profesor respondía cómo tratar esta situación bíblicamente, cuáles son los principios, cómo guiarlo en esta parte, y después él está ahí y no le pasó lo mismo que al profesor, ¿no? Entonces dice, pero eso no me dijo el profesor. Eh, Queremos nosotros a través de este área ayudarlo a que crezcan en la preparación, a que puedan tener experiencias ministeriales, ¿no? Donde puedan todo lo que van aprendiendo, ponerlo en práctica todas las semanas con personas, en las iglesias locales, en diferentes actividades que ahora les vamos a compartir. Así que lo que estamos esperando es que puedan tener un ministerio asignado, ¿sí? Algunos vienen de otras iglesias. Lo que estamos esperando es que ustedes puedan estar sirviendo, involucrados en el ministerio, aplicando los principios que van aprendiendo en las clases. Esperamos que esto sea supervisado por el mentor. Nosotros también vamos a estar esperando que ustedes puedan compartirnos cómo van avanzando en sus iglesias, en el ministerio que están realizando. Tienen que saber también que esto va a ser parte de la calificación. Ustedes van a recibir 3 calificaciones por lo que estudian, pero también en relación al carácter, lo que hablamos el día de ayer, y en relación al ministerio que están realizando durante todos estos años de formación, de preparación. Así que les voy a leer algunos ítems rapidito. Es nuestro deseo que cada alumno sea equipado para un servicio fiel y amoroso a Dios y a su pueblo. Por esta razón, en esta área esperamos que desde el comienzo de su tiempo de estudio aquí, el alumno pueda tener una actitud de humildad y de servicio en su iglesia local o en la iglesia que asistirá durante su preparación. ¿Sí? Esto es lo más elemental en la vida cristiana y en el carácter de hombres de Dios, de siervos, ¿no? La humildad y el servicio. Así que esperamos que ustedes puedan estar viviendo de esta manera en sus iglesias locales. Fíjate que esto es importante. Esperamos que el alumno pueda tener un compromiso semanal con el evangelismo, la visitación, el discipulado de hombres en la iglesia. Es que esperamos también que el alumno pueda crecer en el liderazgo, por lo que quisiéramos ver la disposición y la fidelidad en las áreas en las que la iglesia local, dirigida por su liderazgo, le delegue, ¿sí? Así que, reitero, es la iglesia local quien va a dirigir esto, no nosotros desde acá, ¿sí? Pero nosotros queremos
estimularles, queremos hablar también con sus pastores que les den oportunidades, si hay oportunidades en la iglesia, a ustedes para poder crecer, ¿sí? En la parte ministerial, en el servicio, ¿sí? Nosotros vamos a pedir un reporte mensual de eso, ¿sí? Cada mes vamos a mandarle un mensajito y ahí nos van a contar un poquito ustedes cómo les fue este mes durante su tiempo de ministerio y servicio en la iglesia. Deseamos ver las marcas de un hombre con el deseo de servir, por lo que estas áreas serán observadas, ¿sí? Y esto es semanalmente. Miren, evangelismo, esperamos que cada alumno pueda tener oportunidades, crear oportunidades, no tener, porque si esperás a tener, vas a estar con el libro estudiando todos los días, ¿eh? Pero esperamos que vos puedas crear oportunidades, ¿no? Para compartir de manera intencional el evangelio con personas, ¿sí? Esto es lo que esperamos que suceda. Lo mismo en la visitación, ¿sí? No queremos que te encierres ahí en tu cuarto y estés todo el día leyendo y preparándote para el examen. Tenés que ser diligente y usar bien el tiempo. Queremos que cada uno pueda estar involucrado semanalmente y de una manera natural, ¿no? Pueda desarrollar este ministerio de visitación, de consejería bíblica, ¿sí? Así que esperamos que suceda cada semana, ¿sí? Y la reunión casera no cuenta, ¿eh? Visiten aparte de la reunión casera. Discipulado, este es un tema fundamental, clave. Todos los temas que estamos compartiendo, ¿no? El evangelismo, la visitación y el discipulado. No podemos pensar en hombres que se estén preparando para el ministerio pastoral y no tengan experiencias ministeriales de esta forma toda la semana, todo el tiempo. Esto es lo que te estás preparando y lo que estás deseando. Por eso estás recibiendo entrenamiento, ¿no? Porque querés ser un siervo de Dios, un pastor. Así que la formación de hombres es una de las tareas de un ministerio pastoral fiel, ¿sí? El discipulado. Así que esperamos que cada semana vos puedas tener un compromiso en esto, ¿no? En discipular hombres de la iglesia cada semana, cada semana. Y también ahí anotamos liderazgo, observar su aptitud en la manera en la que supervisa diferentes áreas del ministerio en la vida de la iglesia va a ser clave para que podamos acompañarlo de una manera más efectiva. Por lo que esperamos que el alumno pueda involucrarse en diferentes ministerios de la iglesia, organizando, supervisando. No seas imprudente, ¿eh? O sea, siempre, vuelvo a repetir, dirigido por la iglesia local y por los líderes, pero sí organizando, supervisando y dirigiendo de una manera sabia y humilde lo que la iglesia te confíe, ¿sí? Así que el liderazgo también es un área en la que queremos que vos puedas ir creciendo en tu tiempo acá, ¿no? Desde la oficina vamos a tener contacto con los mentores para poder seguir de cerca este desempeño de los alumnos, ¿no? En el servicio. Y en cualquier momento vamos a acercarnos ahí en el cafecito y yo te voy a preguntar cómo te fue esta semana, cómo te fue en el discipulado, cómo te fue en el evangelismo. A veces va a ser una sola, a veces van a ser todas las preguntas, ¿no? Otra cosa, los alumnos de segundo y tercero van a ser alentados y van a ser provistos de oportunidades para crecer en el ministerio de la predicación. Estamos también con un fuerte enfoque en la predicación. Acá ustedes van a ver que el programa arranca fuerte desde primer año, segundo año. Entonces los alumnos de segundo y tercero, esto no es una opción. Los de primero pueden predicar, claro, tienen que hacerlo, pero para los alumnos de segundo y tercero no es una opción, tienen que hacerlo, ¿no? Esperamos que al menos, perdón, al menos 2 veces al mes puedas tener experiencias en la predicación. No necesitas sacar el púlpito el día domingo, ¿eh? Si te invita el pastor y te pide, hacerlo, pero en las reuniones caseras, en las reuniones de jóvenes, si no hay ninguna oportunidad, la iglesia no te da la oportunidad, entonces juntalos ahí a 5 o 6 hombres atrás de la iglesia y predicales, ¿eh? Pero queremos que puedas crecer y tener experiencias en la predicación, ¿no? Y queremos ir a partir de eso, ir viendo tu progreso en esta área también, ¿no? Gracias. Bueno, por otro lado, esto también es importante. Durante el año los profesores del CCP
desde el CCP realizamos diferentes viajes en el país y también en el extranjero para fortalecer iglesias por medio de la exposición de la palabra y por la consejería bíblica. Entonces, estas oportunidades que los profesores salimos, alentamos a los alumnos que puedan venir y acompañarnos, ¿no? Y entonces los alumnos del CCP pueden caminar de cerca con los siervos de Dios y pueden ir creciendo y aprendiendo en cómo hacer mejor el ministerio, la enseñanza, la consejería, el fortalecer otras iglesias. Así que vamos a tener, miren, yo ya les doy la información porque me gustaría que ya desde la primera semana ustedes sepan, yo creo que está ahí en el archivo, si no se los mando ahora. Este año vamos a realizar viajes a Córdoba. Cristian va a ir este año a Córdoba, a Villa María, y estamos pensando otro profesor también. Y ya tenemos los precios de los viajes. No sé si quieren que se los diga ahora, se los digo. Así ya saben cómo ir preparándose. Pero más o menos, vamos a ponerlo en dólares, ¿les parece? Así los que están ahí en México, en Perú también saben más o menos la relación. Pero este año estamos pensando el viaje a Córdoba alrededor de $120 cada uno. ¿Por qué ese precio sale mucho menos ir? Pero lo que queremos hacer es no solamente pagar el combustible y los gastos del viaje, queremos entre todos los que vamos al viaje animarlos. Si no quieren, no lo hacen. Poder agarrar y comprar unos libritos con ese dinero que va a sobrar y llevarle al pastor y dejarle ahí un paquetito de materiales para que pueda seguir creciendo el pastor de esa comunidad, de esa iglesia. Así que el viaje a Córdoba, el viaje a Corrientes sería lo mismo, sería $140 ese viaje. Y ese viaje va a ir el pastor Eduardo, si Dios lo permite. Eso es lo que se estuvo hablando hace poquito en la reunión de equipo. Así que el pastor Eduardo estaría yendo a Corrientes con otros profesores. El pastor Marco ha ido a Corrientes varias veces. Todavía no hablé con Marquita para ver si este año va, pero posiblemente Marco Arrozagaray también nos acompaña el profe de consejería bíblica. Tucumán, estamos ahí viendo la fecha. No vamos a ir en la fecha de las vacaciones a Tucumán, pero sí queremos ir a visitar durante el año. Está el viaje a Colombia. Colombia me refiero a Bogotá y a la selva, ¿sí? En Bogotá tenemos la conferencia para pastores y en la selva el curso del CCP y conferencia para pastores también. Así que ese viaje ya sabemos que sale alrededor de $1.800. Ese es caro, ¿eh? Ya pasamos de 3 cifras, ahora le agregamos un 0 atrás y se ve mucho más grande ahora. Sería casi 2 millones de pesos más o menos. De acá hasta fin de año hay tiempo, ¿sí? Para vender, traigan pancita para vender en el recreo y se llega. El viaje a Perú. El viaje a Perú, también tenemos la conferencia para pastores, ese sale $600. El viaje a México sale $700 más o menos, que va a ser la conferencia también. Y el viaje a Ecuador, que sale $800. Ese sale un poquito más porque hay otras cosas a tener en cuenta ahí. Entonces ahí están los viajes y nosotros queremos que los alumnos puedan involucrarse en esos viajes. Así que cuando escucharon el precio, Córdoba y Corrientes, allá vamos, dijeron, ¿no? Amén. Bueno, vamos a hacer varios. Ahí tenemos la combi para ir, así que podemos ir casi todos. Bueno, sería eso. Durante el año también vamos a tener desde este área de ministerios y misiones oportunidades para escuchar. Algunos viernes, yo le conté el otro día, vamos a tener reuniones donde vamos a poner la pantalla. A veces va a venir el misionero acá, pero usualmente es una pantalla y interactuamos con el misionero. Son oportunidades para escuchar la obra y para hacer preguntas y aprender y también ser desafiados a orar y quién sabe si el Señor no abre la puerta para ir a acompañar en algún momento. Eso, ¿sí? Así que eso sería, hay más para hablar, pero eso sería lo importante para que tengan en la mente. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta en cuanto a este área? No, ¿o estamos bien? Las fechas, no dije la fecha, ¿no? Sí, tenemos todas las fechas, mira. Bueno, no las tengo acá, las puedo mandar, pero las fechas de Córdoba y Corrientes son en las vacaciones de invierno. Si ustedes miran
No sé si Chris le mandó esa parte, pero las vacaciones de invierno comienzan el 20, ya les digo, de julio sería, el 25, sería el viernes 25, esa es la última clase y entramos de vacaciones. Entonces, los viajes suelen ser en esta fecha, incluso el de Ecuador también. Suele empezar o ese mismo viernes ya salimos, o el viernes siguiente, suele ser dentro de ese rango. El de Corrientes ya sabemos que es del 7 al 10 de agosto. Del 7 al 10 de agosto. Yo le puedo mandar igual toda la fecha bien detallada. Ese viaje ya sabemos que es así, que el domingo a la tarde ya salimos, que es 10, y llegamos capaz que a la madrugada del lunes, ¿no? Pero ya sería esa la fecha. Y el viaje a Córdoba es la misma fecha, usualmente, pero yo les mando toda la información. El viaje a Ecuador es la misma fecha. El viaje a Perú y México es fines de septiembre, ¿sí? Y el viaje a Colombia es a fin de año, es el verano que viene. Y ahí tenemos viajes que son un poquito más largos, ¿no? Pero yo le puedo mandar la fecha. Lo que sí le puedo decir es Córdoba, Corrientes y Ecuador es dentro de las vacaciones de invierno del CCP. Así no afectan el tiempo de clase. Y ya los pastores y las iglesias han adoptado esa fecha donde vamos a visitar y ya invitan a otros pastores, ¿sí? En Corrientes, por ejemplo, el año pasado había 45 pastores que vinieron de Chaco, de Formosa, de Paraguay. Y en Córdoba lo mismo, vienen pastores de diferentes pueblos y zonas de ahí. Y en Ecuador y en todos lados pasa lo mismo, así que las fechas esas ya quedaron como fijas, ¿no? En las vacaciones de invierno. El viaje a Perú y a México cambia y el viaje a Colombia es en el verano, ¿sí? En enero arranca. Así que sería lindo que puedan estar involucrados ahí. Bueno, oren y ahorren. Mañana van a traer pancito para vender. Mañana no, que va a haber torta, el martes traigan, si quieren. Bueno, ¿oramos, les parece? Así ya nos liberamos y vamos para las casas. Padre, estamos tan agradecidos, Señor, por la oportunidad de tener tiempos como este, donde podemos abrir tu palabra y también donde podemos hablar, Señor, en relación al ministerio, al servicio. Señor, ayúdanos a tener un pensamiento correcto, una actitud correcta, Señor, humilde, para recibir tu palabra, Señor, y vivir vidas santas, puras, vidas de amor y servicio. Ayúdanos, Padre, a abandonar el egoísmo, el pecado de nuestro corazón, que nos quiere desenfocar constantemente de este llamado alto a vivir para tu gloria, Señor, y para la edificación de la iglesia. Señor, te ruego que obres en nuestras vidas este año, que podamos crecer, que podamos aprovechar oportunidades. Qué lindo sería que cada uno de los alumnos durante los 3 años pueda tener estas experiencias de salir a la obra misionera, a fortalecer las iglesias en diferentes lugares. Señor, a veces pensamos en los costos económicos y pensamos imposible para nuestros recursos, para la finanza que hoy tú nos das para que administremos. Pero Señor, en todos estos años hemos visto tu mano, cómo provees de forma milagrosa y confiamos en ti. Confiamos en que tú vas a levantar a hombres, vas a proveer todo lo que ellos necesitan para salir a seguir aprendiendo, a seguir sirviéndote, Señor, en estos lugares. Por eso, Señor, ayúdanos a confiar en ti y a depender en ti en todo, a ser diligentes, Señor, y descansar en tu gracia. Padre, oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aunque no tengan el dinero, manifiesten su interés. No necesitan hoy ni mañana.